Hola chicos, ya está activada la asistencia, así que pueden dar el presente. Buenas, profe, ok, ahí pongo. Raúl, ¿me escuchás? Profe, capaz los otros están esperando el link del WhatsApp. Ahí está. A ver, repetime. Bueno, se escuchó muy bajo. Ahí No, que no, decía que, sí, que decía que capaz los otros están esperando el link de WhatsApp para entrar. No sé si bueno, me escuchan. volvemos a. Es el mismo, es el mismo enlace de siempre. Sí, sí, Así que sí. O capaz están le tardando vuelvo a en pegar, entrar. pero no. Ahora dejé un solo enlace, ¿viste? Para que no Sí, tengan sí. problemas. Ahí me estoy metiendo al WhatsApp. Lo que pasa es que demora en conectarse a mi WhatsApp web. Y Sí, ya sí, te claro. paso. Ahí le pasé al ¿cómo se llama? Al WhatsApp. Disculpen, hoy estoy con alergia. Tengo todo congestionado acá en la parte de la nariz. ¿Tuvieron alguna dificultad con el tema del diagrama entidad-relación? ¿Pudieron detectar los almacenes? Buenas tardes, Chicos, profe. buenas. ¿Pudieron detectar los almacenes del diagrama entidad-relación? Las entidades y las relaciones que después en el modelo físico se convierten en entidades o se convierten en tablas. Bueno, ahí veo que ya están todos, la mayoría conectados, así que arrancamos. A ver si alguno de ustedes armó algo del modelo conceptual o modelo físico del diagrama entidad-relación. El conceptual, ¿se acuerdan que eran los rectángulos con los satélites, que eran todos los atributos o las características de esa entidad, iban con simbolitos unidos con una flecha? Las relaciones eran los rombos y las entidades de los cuadrados. Ese es el modelo conceptual. Y el otro modelo era directamente el nombre de la tabla, el cuadradito abajo con los nombres de los campos o de los atributos, identificando cuál de ellos era la clave principal y si hubiera clave secundaria, clave foránea. Eso eran las dos formas.
La clase de la semana pasada está subida a partir de hoy a la mañana. Yo el fin de semana viajé, así que no pude subirlo el fin de semana. Profe, mi Sí, grupo quiere mostrarle el nivel mostralo. 1. También tenemos una breve idea del nivel 2, pero el nivel 2 no lo pudimos desarrollar todavía. Tuvimos muchas otras tareas y trabajo y todo el tema. Bueno, Ahora mi compañero va a compartir pantalla y yo le voy a ir contando lo que estuvimos haciendo, cómo lo pensamos y demás. bueno, mostralo. Ahora le espero a mi compañero nomás que yo estoy del celu porque no tengo micrófono en la computadora de mesa. Bueno, Ahí comparto, profe. metele nomás. Ahí ya se ve. Bien, está cargando, esperé que Ahí está cargando el Word. Sí, sí, talento. quede un tiempito nomás. ¿Ya te cerró el Word? Y Sí, sí, se cerró. Ahí comparto. se cerró el compartir. Voy a poner el auricular. Bueno, pero mientras le voy contando, profe, tenemos básicamente 4 partes, que es la administrativa. Después, a ver, tenemos la parte de ventas, la parte de almacenes, la parte administrativa y la parte de compras. La Sí, parte de compras se dedica a lo que es directamente y únicamente la compra de los productos con los proveedores. A ver, ahí está. El nivel 1 pone directamente. Ahí está. A ver, voy a agrandar un poco acá. Ahí llegó a ver. Ahí está. No sé si usted puede ver, profe. está bien. Perfecto. Gestión de compra, gestión administrativa, gestión de Gestión de venta y gestión ¿qué dice abajo? almacenes y ventas. Abajo. El 3 que es, el 3 gestión de Almacenes. almacenes, está Alm- bien. sí, en la parte de compras lo único que se dedica es a interactuar con los proveedores de forma Con los directa, proveedores, sería. está bien, Claro, de forma directa. Él le paga los productos, tiene factura y eso es lo más importante que lo rescatamos de esta gestión de compras, es que guarda las facturas en un almacén de facturas justamente. está bien. Y como podemos ver, ese almacén de facturas lo consume la gestión administrativa, ¿sí? Sí, Después lo mismo con la parte de gestión de almacenes. Los productos pasan de la gestión de compras a la gestión de almacenes. Ahí es donde se van a fijar si está toda la cantidad que se compró, si es suficiente, si es lo que se pidió, etcétera, etcétera. Eso está se bien, guarda en el stock, ¿sí? Eso se guarda en el stock y lo que esté guardado en el stock también lo va a consumir la parte administrativa. Todo esto, básicamente todos los almacenes lo consume la parte administrativa para después poder sacar si algo se vende más, si algo se vende menos, si el precio de algo varía mucho y todo esto. está bien. La parte administrativa sería el cerebro, por así decirlo, de todo esto. Bien. Y después tenemos la gestión de ventas que interactúa directamente con el cliente. Le pasa la lista de precios, el cliente hace su pedido y ahí es donde la gestión de ventas se interactúa con la gestión de almacenes también. ¿Sí? Primeramente, la gestión de almacenes le pasa la existencia de los productos. Después, la gestión de ventas pasa esa lista de productos a los potenciales clientes, digámosle. Los clientes que hagan un pedido
va a ir esa solicitud del pedido hacia la gestión de almacenes. Y la gestión de almacenes le va a devolver el producto que se solicitó. Está bien. Pues en esa gestión de ventas, ¿Le por devuelve, ejemplo, le devuelve el producto solicitado o le devuelve la confirmación de entrega de producto? Porque en realidad el remito, ¿quién lo gestiona? El el remito remito, soy yo. la gestión de venta. El remito con los clientes, la gestión de venta. El remito que Factura que se ve ahí es a el remito de producto, proveedor. claro. En lo que dice producto cliente, en realidad es un remito lo que está entregando. El producto Porque cliente. el comprobante del movimiento físico. Ah, ok, el remito entonces sería ahí. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces le cambiamos eso. Y el remito que sale de la gestión de ventas hacia el exterior, que sería el cliente, ¿eso qué sería? ¿O es remito también? Todo lo que es movimiento físico de mercadería se documenta con remitos. Ok, Tanto que perfecto. viene del proveedor cuando te envía, porque viste que vos pagás, te mandan la factura, ponerle por mail, ponerle hoy en día, y después Sí, te mandan el producto y dentro de la caja te viene el remito, generalmente. claro. Sí, sí, que te dice la cantidad, por ahí Claro, te dice el ya te dice la peso y todo. cantidad. Sí, Y vos después con eso podés hacer el reclamo en todo caso. ok, ok, Una listo. factura puede tener asociado uno o más envíos de productos. Y cada envío de producto va con su remito correspondiente. Claro, sí, sí. Bien, entonces sería el Esa- producto remito ahí. claro, eso es lo que se diferencia en la factura con el remito. El remito no le importan los importes, sí las cantidades. Claro, ¿Y qué está, producto va? perfecto. Bien, ¿Está? listo, muchas gracias. Después tenemos la parte de la lista de productos. Sí, eh, Arriba de gestión de ventas, que pasa a la gestión administrativa, lista nuevos productos. Eso es cuando, por ejemplo, muchos clientes están pidiendo, no sé, un sombrero de lana, ponele, un gorro de lana, sí. y no se tiene ese producto, jamás se tuvo en el stock, entonces se pasa a la parte administrativa, cosa que la parte administrativa sea capaz de De decir, bueno, gestionar la hay mucha compra. gente que está, claro, hay mucha gente que está pidiendo esto, entonces lo compramos, ¿verdad? ¿Está? Después, La decisión de compra la tiene la gestión administrativa y claro. la gestión después la gestión de compra. Claro, y la gestión de compras se encarga de lo que es el movimiento de plata como tal, es decir, Ah, comprar los productos, ver que lleguen y todo eso es todo parte de la gestión de compras. sí, está bien. Y después la flecha Entonces, inversa, que sale- ¿cómo? acá ya veo que tenés dos almacenes para el siguiente diagrama, Sí, así que esos dos tendrían que estar en identidad de relación después. sí, El sí, sí, de sí, stock o como lo llame y el de facturas. factura con sus detalles, digamos. Claro, sí, 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 eso mismo. Está Bien, bien. y después la parte inversa, la flecha inversa, que es de gestión administrativa a gestión de ventas, dice que le pasa los medios de pago. ¿Por qué? Porque la parte administrativa es la que va a decidir si el medio de pago es a través de solamente efectivo o si por ahí ponemos ahora tarjeta. Todo eso es la parte administrativa. Está bien. Bien, y después el pedido de los productos también lo hace la parte administrativa a la gestión de compras. ¿Por qué? Porque justamente la gestión administrativa tiene esta lista de los nuevos productos que se están pidiendo por parte del cliente y también por medio de gestión de almacenes tiene el pedido del reingreso de los productos. Che, una cosa, acá de Ujú. gestión administrativa a gestión de compra, no está eso que vos decís, no está la flecha que diga indicación de medio de pago o algo de eso. Es de gestión administrativa hacia gestión de ventas. Ah, hasta gestión, está bien, Claro, son los medios de pago que tienen los clientes para pagar claro, con el sistema. está bien, está bien, está bien, está bien. No, creí que era con compras, está bien, No, no, y con compra sería el pedido de los productos, ya sean el pedido no, nuevos o está bien, perfecto. gestión administrativa sería el centro, digamos, de todo el sistema y, bueno, los otros son los que interactúan con las otras entidades.
Sí, gestión administrativa es la que toma las decisiones. Exactamente. Ahí está el gerente y todo eso, la gerencia. Todo eso. Claro, todo. Está Bien, bien. y bueno, y el stock obviamente se le pasa a la gestión de almacenes y a la parte administrativa para que vea que tenga relación con las facturas, para, bueno, todo lo que serían objetivos a largo plazo, mediano y largo Está plazo. bien. Está bien. Bien, y no sé si por ahí usted ve que nos hace falta algo más, si así está bien, ¿cómo En este observa usted? nivel está bien. Habría que ver los explodes de cada uno de los subsistemas para el nivel 2. Claro, bien. Sí, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Más que nada, lo que el explode de eso es más que nada en la parte administrativa, porque como tenemos la consumición de la parte de factura y la consumición de la parte de stock, vamos a tener una parte administrativa de compras, una parte administrativa de almacenes y así sucesivamente. Es Sí, decir, se va a desglosar la parte administrativa nuevamente en subsistemas que engloben a lo anterior, ¿verdad? está A las bien. otras gestiones. Y acá también van a necesitar almacenes, por ejemplo, en la gestión de almacenes, van a necesitar un almacenamiento de remito, en la gestión de venta van a necesitar un almacenamiento de factura ticket que dice otro de producto cliente, que sería tu remito, ¿cómo se llama actualmente tu remito cliente? Ah, bien, sí. Van a necesitar esos El remito. almacenes. Claro, tu producto cliente en realidad es remito cliente, por eso van a Claro, necesitar un almacén de eso, que almacene todos los movimientos que se van haciendo de todo eso. claro. Bien, entonces nos faltaría guardar los remitos en la parte de Sí. ventas. Eso Después, y claro. Y los remito en la parte de almacenes también. eso nosotros lo habíamos puesto como en la parte de factura, como que se guardaba factura y el remito a la vez, pero no sé, no, No, le podemos factura hacer una aparte, no hay cosa, problema. remito otra. Factura Ok, una cosa, remito otra. listo, no hay problema. Después, cuando vos tengas que hacerle sistemas a empresas, te vas a dar cuenta de por qué son distintos, ¿no? Hace más la administración que a nuestra actividad, digamos, pero ellos te van a pasar los requerimientos. Dentro de los requerimientos va a estar que tenga la gestión de remito, la gestión de factura. Ah, claro. No, yo pensé que eso ¿Tá? era Después factura encabezada de te detalle. van a pedir también todos los libros, libro diario, libro, el cierre de caja, todas esas cosas te van a pedir. ¿Entendés? Que lo hagas. ¿Cómo? No escuché bien. Los libros administrativos, los libros obligatorios que según DGI Sí. tenés que manejar, eso seguro te van a pedir también que lo incorpore. Igual que si incorporar la parte de gestión acá de personal, te van a pedir los libros obligatorios de inscripciones para que trabajes. Rentas. Y la ficha de cada personal, después el estado de asistencia, tiene que estar en otro Claro. almacén. Esa parte O nos sea, salvamos porque todas no esas, tiene personal de todas esas empresa. cosas. Todo lo que vos ves que en las administraciones utilizan una carpetita o utilizan un libro, fija que va por sistema de un almacén. ¿Entendés? Sí. Listo. Todos los papeles que se guardan en una oficina se traducen en un almacenamiento en la parte de sistema. Ok. Bien, perfecto. Está Entonces, bien, le agregamos entonces la parte del remito de los proveedores y remito de cuando se vende. Listo. está bien. Ahí tendríamos más o menos. Buenísimo. Muchas gracias, Y profe. avancen con el tema de la entidad de relación también. Esto ya Sí. debería haber estado terminado a esta altura para poder avanzar con los otros, ¿viste? Porque el trabajo práctico uno termina con el diccionario de datos. ¿El diccionario de datos? ¿Qué sería eso? El diccionario de El datos. diccionario de datos es la parte cómo se escribe todo lo que hace cada una de los componentes de tu diagrama, que cómo está compuesto. Por ejemplo, vos ahí tenías flujo de datos, bueno, ese flujo de datos está compuesto por tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, Ahora claro. Sí. demuestro ahora, si quieren de vuelta. Y le voy a subir un video para que lo tengan ahí, para que puedan sacar de ahí. Ok, listo. Muchas gracias, profe. Gracias por la ¿Listo? paciencia, por los puntos de No, vista. Muchas nada, gracias. para eso estamos. Dale, muchas gracias, profe. La idea es que lo vayan haciendo durante el transcurso de la clase, lo afinen y lo presenten. Yo le voy a ir corrigiendo a medida que ustedes me vayan mostrando para que saquen buenas notas, entonces pueden promocionar. Esa es la idea.
Profe, ahora vamos a mostrar un video, así puedo mostrar el mío también. Del, no, mostrar, no hay problema. Después de lo Ah, último, dejamos eso. De última le dejo el link del video y ustedes lo miran después fuera de clase. ok, ok, ahí estoy La abriendo. idea es, yo le voy a subir material en video para que ustedes tengan como apoyo a lo que están haciendo. Si tienen alguna duda, pueden entrar al video de entidad de relación, el video de diccionario de datos, al video de diagrama de contexto, al video de... ¿ah? Y le voy a ir seleccionando de distintos lugares los mejores videos que yo vaya encontrando sobre eso, para que tengan audiovisual también. Ahí alcanza a ver. Sí, 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 veo. Bueno, este ya lo había mostrado más o menos. Este es mi nivel cero, sería su Sí, sistema. esto lo habíamos visto en la última clase, creo, o la anterior mismo, Sí, el anterior. Le quise mostrar un poquito más lo que había avanzado en la clase anterior, pero se ocupó cortar de el los video. otros niveles. Sí, Sí, me acuerdo de este. claro. Este era el nivel uno, su sistema nivel uno, que era dentro de el explode que hacíamos en el nivel cero de la empresa Estilo, sería. Sí, está bien. Bueno, acá tengo los siguientes subniveles, subsistemas, digo, de gestión de proveedores, gestión compra, gestión depósito, cliente y ventas. Es- Fíjate, Sí, factura proveedor, dice ahí, entra gestión de proveedores. gestión, Factura de proveedor no entraría gestión de compra, sí, porque vos le estás haciendo sí. la compra al proveedor, pero te llega la gestión de compra, o sea, cómo cerrar la compra. La cerraste en la Ahí gestión ya de Ah, compra. no, entra. no, no. Espere, pase que me olvidé de borrar. Mira, aquí le puse yo factura proveedor gestión de compra, pero acá dejé este. Ya, me olvidé de borrar. Y pedido de proveedores también creo que va Ah, de gestión de compra. gestión de Sale de compra. gestión de compra. Ok. Claro, porque está dentro del proceso de la compra, el pedido. El catálogo de precios también va ahí. En gestión de proveedor, lo que diría es incorporación de nuevos proveedores en todo caso. ¿Qué otra cosa más puede ser? A ver, y eso no sería. Para mí, gestión de proveedores en realidad está dentro de gestión de compra. Ok, ahí estoy anotando eso para cambiar. Dale, está Gestión de bien. proveedores puede ser un subproceso de gestión de compra. Ujú. Ahí está, listo. Ahora ya lo cambio mientras lo hicimos. Sí, También tenía una duda de si los subniveles se relacionaban así entre sí, o sea, con flujo, con las sí, flechas. ¿Cómo sí, se dice esto? Flujo, ¿no? Flujo sí, de datos, con flujo de información información. o flujo de datos, está bien. En realidad es flujo de datos, no flujo de información. Ajá. Eh, sí, se tienen que relacionar a través directamente de un flujo de información entre procesos o a través de un almacén. O sea, Claro, que yo uno pensé que deposite y iban. el otro Sí. consuma el almacén. Claro, yo pensé que depositábamos toda esa información en un almacén de datos, ¿no? Y de ese almacén se beneficiaban todos los otros subsistemas también. O sea, No, no, no. sin Puede falta de ser, relacionarse. puede ser peticiones de un subsistema a otro directas, Claro. que hacen más al funcionamiento, no al almacenamiento de papel, sino que al funcionamiento del sistema. Ujú. Ah, estamos. Eso no me lo porque estaba mirando varios ejemplos y había, la mayoría estaba relacionado así de almacenes de datos, nomás se relacionaban Claro. sus niveles. No Sacaban de sé ahí si, los datos, sería. si ahí vos tenés una gestión de depósito con gestión de compra. Sí, Está bien hecho eso. ¿Cómo claro, lo ese era para el harías tema. si querías hacerlo a través de un almacén? Ahí en el medio pones un almacén de artículos defectuosos. Claro, sí. Un histórico, digamos, que de ahí gestión de compra lo consuma. Pero eso lo Sí. podés, si querés, que informe de gestión de, ¿qué dice? De depósito a gestión de compra que informe directamente y que gestión de compra lo almacene internamente. Hay que Claro, ver sí. dónde, a quién le interesa más almacenar esa información. Mm. Yo creo que gestión de compra, ¿sabes por qué? Porque después te fijas, tal proveedor dentro del proceso hace una verificación de que no pase más de 10 productos defectuosos, o Claro, un con porcentaje
o que haga un cálculo interno en uno de los subniveles de porcentaje de artículos defectuosos. Si pasa un tanto por ciento, no le compre más. Ah, sí, entiendo. Eso, algo Entonces, así sí. quise hacer sobre el tema de los proveedores directamente en un dato almacén, almacenar tipo los proveedores que ya me venían dando mercadería defectuosa, apartarlos y buscar mejores Bueno, proveedores. para eso necesitas tener un archivo un histórico de mercadería defectuosa y después comparás con las compras y de ahí tenés qué porcentaje de artículos defectuosos tiene tal proveedor, ¿no? Y te tomás una política administrativa de que si pasa tal porcentaje no le compres más. Claro. Lo marcás Eh, como proveedor o calificar el proveedor. ¿Viste cómo hace Mercado Libre que le pone claro, estrella sí, del 1 eso. al 5? Bueno, le Sí, pone sí. estrella. Y si es menos de 2 estrellas, no le compras. Está bien. Bueno, y ahora, hasta acá más o menos ya lo iba entendiendo. Después venía lo que eran los pros en cada subnivel, ¿no? Sí. Ahí ya no tenía mucha idea de qué hacer, pero sabía que tenía que describir qué hacía qué se hacía con cada Bueno, información que entraba, ¿no? por ejemplo, acá, gestión de cliente. A ver, ¿cuál usaste? El 2, gestión de compra. Ahí, Está bien, entramos. ¿Cuántos procesos entraban en la gestión de compra? a ver, este es de proveedores primero. Acá lo que yo No, primero hice no, porque fue, vos pusiste 2 puntos algo, entonces gestión de compra. Pues tu proceso ah, 2 es gestión de compra. yo pensé que era Dos punto uno 2.1 significa y se que refería viene, al uno de proveedores y dos como no, era ¿no es así? Ah, no, está bien. Entonces este sería este, 1.1, sí, ¿no? Ah, ok. esto es un flow del diagrama de nivel uno, Claro, sí, de gestión de mejor dicho, proveedores. del subproceso uno. Sí. Ah, eso tenía duda de la enumeración. Eso también le iba a preguntar. Bueno, acá lo que primero hice fue volver a copiar lo que era la entrada y salida de datos. Sí, Y de ahí fui desarrollando lo que pasaba internamente. bueno, acá te falta eh, un subproceso de Muchos de los- nivel 2. No debería entrar más de un almacén o sea, no debería Ah, gestionar ok. más de 2 o 3 como mucho flujo de datos. ¿Ah? Sí puede De, le- consultar a las bases y eso sí puede ser, pero flujo de información entre procesos o que lleguen al proceso tiene que gestionar. O sea, tiene que dividir esa tarea. Acá dice gestión de proveedores, de vuelta, o sea, y arriba sí, dice gestión de proveedores, no, ahí ya tiene que ser información de proveedor, podría ser carga de proveedores, podría ser el primer proceso. ¿Ah? ah, claro, entiendo, El sí. siguiente sería, lo que sé, recepción de facturas. Después el otro sería eh, pedido a proveedores o, o- o preparación del pedido. El otro Entiendo, sería, entiendo. comparación de precios, por ejemplo. Entonces, Sí. se divide el catálogo de proveedor, almacenar en un almacén de catálogo y después recuperar para seleccionar los productos a vender. Todo eso serían los subprocesos de Sí, la gestión de proveedores, ¿no? sí, sí, entiendo. Administración acá no iría, o si no, este iría si lo tuviera en un nivel más arriba. Ajá, entiendo. Nada, igual eso le quería preguntar O porque si no le también pone, o si había no le pones la repetido varias tarea que veces. hace, o si no le pones la tarea directamente que va a hacer. Ah, la tarea directamente. Ah, está. Claro. Sí, porque Por igual había ejemplo, ¿qué hace? repetido. ¿Qué hace? O sea, se encargaba de recibir toda la información de los proveedores. Ahí obviamente vamos a recibir lo que sería el quill de la quill y toda información que tenga nuestros Eso es proveedores. alta, eso es alta proveedor. Alta proveedores. Claro, cuando das de alta un registro de proveedor.
En tu base de datos de proveedores, vos vas a agregar un registro, una fila. Entonces, vos estás dando de alta un proveedor. Sí. O agregar proveedor, como decirle. Si no querés llamarlo con el lenguaje técnico, agregar proveedor. Alta es lo mismo que agregar. Sí, sí. También eso había usado con Baja, alta y baja, baja de stock, había usado baja eso. es lo mismo que anular o eliminar. Ok. Y modificar o actualizar es lo mismo. Se refiere a los datos internos de uno, seleccionarlo, corregir y seguir. Claro. Acá lo que yo quería hacer era administrar todo lo que era sobre el proveedor, tipo la información que se recibía y No, después eso también es una lista su de proceso. catálogo. Acá ya lo tenés que dividir en su proceso. Ok. Y para cada subproceso puede necesitar o no almacenes. Puede Entiendo. ser ya mirarlo del lado de la programación, puede ser una función o un procedimiento que haga cálculo nomás, pero basado en los parámetros que vos le mandás. ¿Tá? Sí. Vos le mandás, yo que sé, peso y talla, y la función te hace índice de masa corporal. Te calcula con esos dos valores algo y te devuelve un resultado. Bueno, el proceso ese sería cálculo de índice de masa corporal, por ejemplo. No, entiendo, sí. ¿Tá? O le mandás por ejemplo, un valor o haces que consuma de un almacén de factura el detalle de tal factura. Y vos calculás con ese proceso, vas a calcular, por ejemplo, el impuesto que tenés que pagar por esos productos que va a tener la factura. O sea, el cálculo del Ah, sí, impuesto. sí. Sí, ¿Tá? entiendo. En ese caso está por consumir de- basado en un requerimiento de generar factura, se va a llamar cálculo del impuesto, se va a fijar en factura de detalle, va a filtrar la factura actual que le estás mandando en el cálculo te va a mandar el código de factura, filtras, o sea, hacer la petición a la base de datos de ese conjunto de datos que es el detalle de esa factura y va a calcular el impuesto, va a hacer la sumatoria, de ahí va a calcular el 21% y va a devolver ese proceso, va a devolver el importe del 21% para terminar de generar la factura. Sí, ¿Ah? sí, entiendo. Pensarlo como Ahí cada estoy. burbuja de esa en este nivel es una función que va a hacer en el sistema o un subproceso o un proceso que va a ser en un sistema. Vieron que de acuerdo al lenguaje de programación tenés función y vos podés poner una función entera, podés programarla. Sí. O procedure y hacer el procedimiento. Eso de acuerdo al lenguaje de programación va cambiando. ¿Tá? Pero son las subrutinas que van a ir haciendo dentro de una rutina general, digamos, sobre un programa general. Son las cosas que vos llamás para que calcule y te devuelva. Llamás para que guarde, para que se conecte a la base y almacene algo y después vuelve el control. Viene Ah, si pudo tener éxito o no, o te devuelve un valor o una cadena, lo que venga. Esos redonditos que vos ves ahí sí, son las sí, subrutinas esas que vos tenés que claro. programar para cada actividad. Bueno, sí, está bien. Sí, sí, ahí estoy anotando. Y los almacenes serían cuando vos te conectás a la base de datos, lees algo o guardás algo o corregís ¿Qué algo de la base de necesito? datos y volvés. Y te viene si vas a leer, te devuelve todos los datos, ¿no?, que leíste. Ujú. O le mandás un filtro y te devuelve los datos filtrados. Si vas a agregar, lo que haces es mandar los lotes, la información que querés que se agregue al motor de base de datos. Si es que querés corregir algo, lo que haces es mandar el filtro, o sea, el índice que vas a buscar y qué cosas tenés que corregir. Entonces, va a la base de datos, localiza el registro que querés actualizar y te reemplaza tal valor por tal valor. Chao. Guarda, te devuelve si pudo hacerlo con éxito o no. Está bien. ¿Ah? Ahí la anoté. Bueno, eso, Tengo que así tenés que corregir todo eso. pensarlo. Sí, Así sí, tenés que pensarlo del sistema.
Sí, por eso tenía muchas dudas con esto. Por eso yo le mostré con ejemplo, porque con ejemplo es la única forma que se entiende, ¿viste? Para Sí, poder sí, aprenderlo después. sí. Y la entidad de relaciones, en caso de cuando termine, serían todo los No, almacenamiento de datos que son tengo. dos, Con eso decía. son dos diagramas complementarios. Primero es todo lo que es DFD, que es esto que están haciendo Sí, ustedes, sí. que tiene almacenes. Y después esos almacenes lo tenés que organizar para volcarlo en una base de datos. Lo organizás con el diagrama de entidad de relación. Los almacenes serían, por ejemplo, stock, así, lista, catálogo, precio. El diagrama es todo lo que querés guardar en base de datos. Claro, sí, entiendo, entiendo. ¿No? Todo Sí, lo que sí. necesitas almacenar para poder verlo después o para sacar listado, para sacar. Ok, voy a corregir esto entonces y lo vuelvo a mostrar. Bueno, está. No sé si se entendió para todos, si los demás chicos también comprendieron el concepto. Esto tiene que quedar bien claro porque esto después, con esto, una vez que se acostumbran a usarlo, van a querer hacer primero en papel los sistemas y después recién lo van a hacer, van a codificar. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo y te permite corregir los errores en forma gráfica y no dentro de todo el código. ¿Sabes lo que es encontrar un error en el código cuando está todo codificado? Más si son sistemas grandes. Es más fácil encontrarlo en forma gráfica. Los diagramas de entidad de relación, por ejemplo, pero de nivel físico, que son el que yo le mostré primero, eh, cuando diagramas o diseñas una base de datos, muy probable que utilices una herramienta que trabaja con ese diagrama. Vos diagramas todo y después lo que haces es volcar ese modelo al, a la base de datos y te genera toda la estructura. Bueno, a ver, le voy a compartir, si no hay otro para que quiera mostrar. Sí, yo quería preguntarle si podíamos mostrar, Sí, profe. sí, mostrar. Ahí comparto. Eh, Ahí en teoría está empezando a compartir. Sí, está todavía no muestra. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Ok, bueno, así quedó, ya había mostrado ya, pero igual el Sí, nivel. ahí donde dice sistema supermercado, tiene que ponerle el número 0 después. Ah, disculpen, sí, eso me había olvidado. Bueno, E- después, e- Es el único que lleva. Y esto también tiene que enumerar cada uno. sí, ya están numerados ya. Bueno, está. Este le puse. Bueno, los que tienen almacén son el de almacenamiento, que yo lo pensé como que almacén podía contar como remito. O Sí, sea, como los productos llegan al almacenamiento, como los productos llegan al almacén, ahí es donde se guardan y después puse acá una flecha que es producto almacén orden, que es en qué sector va cada producto, porque no se puede poner, por ejemplo, productos cárnicos cerca de productos como la galletita y todo eso, o sea, productos alimenticios, porque pueden no, infectar, así. está bien, pero eso sería un código nomás. Ah, es un código nomás. Dentro de un registro vos le ponés en qué sector lo almacenás o en qué área está almacenado. O sea, es una información más de un registro. Ah, ok, ok. Entonces este lo puedo cambiar y ponerle producto almacén nomás de que ya va al Sí, sistema. Ok. sí, Bueno, ok. Después el siguiente almacén que tomé en cuenta fue el de ticket, que es que se realiza la venta, entonces ticket va al sistema, acá se hace el ticket y después se entrega el ticket a la persona. está Y bien, después perfecto. la información del ticket va a administración para después hacer todos los informes que se requieran. Y el último almacén está arriba, en factura, que es lo que se obtiene de la factura del proveedor, se almacena la factura y después se hace un control de factura en informe. Bueno, Bueno, y los niveles, el nivel 2 por ejemplo, el de almacenamiento me quedó algo así. Tengo subsistema de almacenamiento stock,
Y el subsistema No, gestiona almacenamiento. no, acá ya tenés que poner las tareas, ya en Las este nivel. tareas. O sea, lo tenés que dividir más todavía. A un proceso no debería tener más de uno o dos flujos de información. Si ya maneja muchos flujos de información, lo tenés que explotar acá en este nivel. Ok, Ya, no, entonces, sí. ya los subsistemas están en el nivel superior. En el nivel 1 ya están los subsistemas. Acá ya van todos los procesos que requiere cada uno de esos subsistemas. Ok, Tenés entonces, que, claro, ¿sí? el sistema de almacenamiento tenés que poner todos los procesos que componen el sistema de almacenamiento. Ok, entonces tendría que cambiar porque yo me basé en esto, o sea, subdividir el sistema y a partir de eso ir viendo los procesos que podrían hacer, por ejemplo, el de Lo instar mismo ahí podés, resultado. ¿Sí? claro, lo mismo ahí podés subdividir son los mismos flujos, pero tenés que fijarte un poquito más detallado a dónde va. ¿Quién se va a hacer Claro. cargo de esa tarea, digamos? Ujú, Es su proceso, se va a hacer cargo de eso. ujú. ¿Está? Por Sí, eso, por eso le dije al compañero anterior, esto vos tenés que pensar ya en una función o un procedimiento que ya resuelva ya algo y que devuelva ya algo. ¿Está? ujú. Que puede recibir una o dos información de un lado o de dos sectores, pero consume eso, lo procesa y devuelve algo. Y bueno, yo también voy a tener que cambiar porque yo lo pensé así, porque por ejemplo tengo así marketing, que era subsistema planeamiento e investigación, y así con todos los tengo que cambiar. Y ahí fíjate, ahí en, ¿Mm? en ese marketing, entra para atrás, Sí, sí, no para atrás. Marketing, por ejemplo, está entrando uno que es devolución. devolución. Bueno, y acá podés poner gestión de devoluciones o su proceso de devolución. Ujú. Después el otro es planeamiento de marketing. ¿A qué se refiere planeamiento de marketing? Eh, Pasa que lo pensamos así. A ver el nivel uno cómo era. Porque obtenía el planeamiento de marketing. ¿Cómo es este? No, marketing lo que hacía es devolvía un planeamiento. Administración lo que hacía es revisaba si era correcto, si se podía modificar algo, si se tenía que hacer algo y se hacía Bueno, una entonces, devolución. ¿pero cómo? O sea, ¿qué hace tu sistema en código para revisar? ¿Qué revisa? Y revisaría lo que, o sea, los requerimientos, pero sí, ¿Qué no, compara, digamos? ¿O qué claro, cálculo hace? o sea, no hace cálculo en sí, o sea, solo revisa nomás si Entonces es no acorde. es parte del sistema, entonces. Si Sí. lo hace una persona, una decisión que toma una persona, no es parte del sistema. Entonces, este de evolución y planeamiento los quito directamente. Devolución puede ser que devuelva algo. Ah, esto es de planeamiento de marketing. Sí, No, no, esto igual, eso para mí no va dentro de este sistema. Te complica, te vale porque no. ¿Cómo comparas? ¿Cómo haces el proceso? ¿Cómo claro, lo codificas? ¿Cómo claro, lo sí. haces con línea de código eso? Entonces, lo único que tendría marketing sería lo de lista oferta, que era lo que se Sí. necesitaba, porque Marketing podría ser, por ejemplo, se decide que tal producto de tal fecha a tal fecha va a tener un 20% de descuento. O, claro, o que el lunes es Cyber Monday y todo va a tener un descuento de un 5%. Bueno, eso entonces es lo eso que, lo que te hace es gestión del 5%. Te va a, claro, hacer, va a ir al producto, a la lista de precios y va a poner una lista de precios temporal ujú, que va a estar vigente de tal día, que va a ser el valor del producto por 5% menos. claro, claro, ¿Ya? Entonces, tenés la lista de precios para vender, que te salga en el carrito de compra, que te salga donde esté vendiendo, o en tu listado que sale para el vendedor, que te salga ya con el descuento. claro. ¿Ya? Que Así no yo lo sea, había pensado para lo del planeamiento del marketing y por eso se hacía una devolución, porque podía ser acorde a diferentes tipos de época y todo eso, pero si va mejor con lista ofertas,
que ya generaliza todo. Pero Claro. eso es lo que yo había pensado al principio con el tema del planeamiento de marketing. Bueno, pero ahí entonces, pero tiene que haber algo de que alguien físico, o sea, alguna persona apruebe o no apruebe y haga la evolución del listado. O sea, podría ser así para que lo tome, la decisión la tome alguien de afuera, pero dentro del sistema es que le muestre la propuesta y que Ujú. apruebe o no apruebe. Una vez que aprueba, la persona, el referente, lo que hace es descuenta un 5% para, o genera lista de precio temporal con 5% menos o con tanto por ciento menos. Claro. ¿Entendés? Eso sería lo Sí, que sí. saldría del... ahí en No, realidad lo que estamos haciendo es generando una lista de precios temporal, digamos. claro. Que Y lo creo mismo hay que que almacenarla, porque eso va a generar factura, que después decía, ¿por qué le cobraste a fulano tal? No, porque estaba en el Cyber Monday. A ver dónde está la lista de precios del Cyber Monday. O algún auditor, ¿entendés? Y tiene que quedar eso almacenado históricamente, que a tal fecha, tal cosa, se vendió este producto a tal precio. O este eso producto de estaba a tal precio. claro, eso de las ofertas lo podría almacenar en factura, por ejemplo. No, la factura de una vez que se hace. Se hizo la factura, ya quedó con el precio que estaba en ese momento. Lo que sí es para generar la factura, va a necesitar sacar un listado de precio tuyo, ¿no? Y ese listado de precio tuyo, si hay una oferta de marketing, digamos, ese listado de precio es temporal, o sea, no va a estar siempre, sino que está por un caso especial y es el que se va a tomar de tal fecha a tal fecha. Tiene que tener un alta y una baja de ese listado de precios, digamos. Por ejemplo, Cyber Monday, poner son 3 días o 2 días, desde las 0 horas de tal día está vigente esta lista de precios, hasta las 24 de tal día. ¿Ah? Sí, sí, entiendo. Si no, que se fije al otro, el listado nuevo, digamos, que es el anterior de vuelta. Deja de tener vigencia el temporal, digamos. Ok. Bueno, voy a corregir eso, pero quería preguntarle una cosa, porque la otra vez, cuando nosotros, cuando estaba mostrando lo del Glitchart, ya he dicho que estos procesos no se podía usar, ¿no? Que estos Sí se no pueden, son... ¿Ah, se pueden? sí se pueden usar esos procesos. Lo que estamos usando es la metodología Jordan, nomás, la de los círculos. Ah, ok, ok. Pero si usa eso, tenés que usar toda la metodología métrica, que es la que está usando ahora. Claro. Todo el diagrama tiene que ser con métrica. Si usa Jordan, es todo Jordan. O sea, vamos a respetar un autor. Ok, ok. Yo le Eh, voy a subir un resumen ahora de la comparación, cómo usa un autor, cómo usa otro los gráficos. Le voy a subir ahí al aula, sí, ya no le subí, creo que ya le había subido. ok, A ver, profe. me fijo. Bueno, dejo de compartir y voy a corregir las cosas que... Lo que pasa es que me confundo con lo que había subido años anteriores. No sé si en realidad no sé si le terminé de subir o no algunas cosas. Me voy a fijar de Claro. vuelta. Bueno, Material de dejo... cátedra, Creo que sí, herramientas profe, en Casey. en Sí un está subido. En En un los power PowerPoint estaba. están. Sí. En los PowerPoint están. Ok, ahí me fijo. Gracias, profe. Profe, ¿y si tiene algún video sobre eso del nivel 2? Si no, si puede mostrar. A ver, voy a buscar. Seguro que tengo. Lo que pasa es que para encontrarlo es, eh,
Me olvidé poner para video. Dale. Fíjense, esto va desde nivel 0 a nivel, con un ejemplo, hasta nivel 2 inclusive. El objetivo de esta clase es desarrollar lo que son los diagramas de FD como herramienta. Aunque parezca antigua en su origen, en realidad hoy en día es una de las herramientas más eficientes a la hora de medir los procesos. Su origen, como veremos ahora, data pues, de los años 90, finales casi de los 80, en el cual se utilizaba dentro de un enfoque estructurado del desarrollo del software. Pero sin embargo, hoy en día se puede utilizar para expresar la carga de procesos de una manera bastante gráfica y es una herramienta que se puede complementar a la hora de intentar hacer análisis de cargas dentro de cualquier entidad o dentro de cualquier empresa. Voy a intentar hablar de lo que es el origen de esos diagramas. Vamos a meternos un poco en detalle en las notaciones con las cuales nos vamos a poder manejar y poder desarrollar los gráficos de esos diagramas. Intentaré definir cuáles son los niveles en los cuales vamos a desglosar esos diagramas y al final hablaremos de algún ejemplo y alguna aplicación que podamos poner en práctica o nos permita poner en práctica este método. Inicialmente, el origen procede de, como he dicho anteriormente, del análisis estructurado. Es decir, se utilizaba para intentar poner un poco de orden en las ideas en cuanto a la obtención de requisitos para el desarrollo software. Como digo inicialmente, porque ahora cuando veamos el método lo podemos aplicar dentro de cualquier campo de la gestión. No es solamente un método que nos valga para el desarrollo de software. En su origen se llamaba esta metodología, fue desarrollado por Yurdon y le llamaban como metodología de análisis estructurado. En realidad, más que una metodología, es una técnica, es un método, es muy concreto. Lo que vamos es tratar de expresar dentro de este mundo complejo de procesos, tareas y actividades que realizamos, intentar acotarlas e intentar plasmarlas gráficamente. En realidad lo que estamos haciendo es desarrollar un modelo en el cual plasmamos cuál es el comportamiento de una determinada entidad o de un determinado proceso de negocio. Su enfoque va a ser sobre todo gráfico, aunque va a estar soportado posteriormente por algunas herramientas que nos van a permitir el poder guardar esa información. Normalmente este tipo de herramientas, que se denominan herramientas case, que son de diseño asistido, normalmente todavía guardan la posibilidad de intentar hacer un diagrama de este estilo. Por eso digo que son flexibles y muy utilizadas hoy en día. Vamos a meternos un poco con las notaciones. He puesto dos formas de notaciones diferentes, puesto que en la literatura nos podemos encontrar a la izquierda la notación original de Yurdon y a la derecha las notaciones que tienen otro tipo de publicaciones o que han adaptado otro tipo de publicaciones, como pueden ser la publicación de técnicas de metodologías como métrica, versión 3 del Ministerio de Administraciones Públicas. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo, lo único que en vez de dibujar de una manera, pues dibujaremos de otra o podemos poner algo más de información en alguno de estos iconos. Vamos a tratar de 4 elementos fundamentales, hay más que se pueden complementar, pero los fundamentales son el proceso, una entidad externa, lo que son los almacenes y lo que son los flujos. Un proceso no es otra cosa que una actividad que se realiza dentro de este desarrollo que queremos hacer o dentro de esta actividad de negocio que tenemos que queremos analizar dentro de este área. Hay que tener en cuenta que lo primero que vamos a hacer es limitar cuál es el contexto, hacia dónde va dirigido nuestro desarrollo o nuestro estudio, nuestro análisis.
Por eso, inicialmente tendremos un proceso fundamental que se va a relacionar con entidades externas. Las entidades externas son aquellas a las cuales mandamos datos o recibimos datos de ella, pero esa entidad externa no hace nada para el proceso en sí, no está dentro del proceso, no interviene, recibe cosas o da cosas, ¿vale? O nos pide cosas en un momento determinado. Por ejemplo, la administración del Estado con respecto a nuestra empresa. No hace nada la administración del Estado dentro de nuestra empresa, pero sí nos pide, por ejemplo, toda la declaración de tributos, etcétera, que tengamos que hacer. Hay datos que dar, o declaración fiscal, etcétera. Hay datos que tenemos que darle y nos lo piden, ¿de acuerdo? Entonces, las entidades externas, como digo, están fuera, pero delimitan lo que va a ser el contexto de nuestro proceso. Denominaremos almacenes como aquellos repositorios en los cuales necesitamos meter datos, ¿de acuerdo? Entonces, los almacenes se caracterizan por algo donde yo voy a guardar algo. Físicamente, luego terminarán siendo bases de datos, o terminarán siendo ficheros, o terminarán siendo un archivo en papel, puesto que estamos en un nivel de análisis conceptual, ¿vale? Y por último, vamos a utilizar los flujos como elementos en los cuales van a contener, es como el conducto que nos lleva al almacén, es decir, nos va a representar la acción en la cual los datos se mueven desde un proceso hacia ese almacén. Como digo, son elementos muy simples que nos deben de permitir plasmar en un modelo cuál va a ser todo el proceso que estemos analizando dentro de cualquier entidad, sistema, negocio, departamento, etc. A partir de estos elementos fundamentales de la notación, nos vamos a mover en niveles. Un primer nivel, el superior, le vamos a llamar diagrama de contexto. En ese diagrama de contexto lo que vamos a expresar son los límites de nuestro ámbito de aplicación, en el cual van a aparecer solamente un proceso y las entidades externas con las que nos relacionamos. Por ejemplo, la UNIR como tal, pues podemos analizarla con un proceso y habrá entidades externas con las que se tiene que relacionar. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, pues habrá que mandar planes, recibir directivas. Por otro lado, tendrá que pagar tributos, tendrá que mandar Hacienda. Por otro lado, tiene personal externo o habrá personal interno que pertenece al proceso y no será, por tanto, una entidad externa. Es decir, en este primer nivel lo que hacemos, analizamos los elementos externos al sistema con los cuales tenemos que relacionarnos y definimos cuál es el alcance de nuestro proceso. A partir de ese primer diagrama de contexto, nos vamos a mover en niveles mediante lo que llamamos explosiones de un proceso, es decir, ¿no? Es como si nos metiéramos dentro del proceso y ahora vamos a ver qué otros procesos vamos a realizar y dentro de esos procesos que vamos a realizar, cuáles son los almacenes donde tenemos que guardar información, datos, donde debemos guardar datos y intentar ver, dividir en otros procesos más pequeños ese primer proceso principal. Nos vamos a ir moviendo de nivel superior a niveles inferiores mediante las explosiones. Cada diagrama de nivel inferior deberá estar balanceado. ¿Esto qué quiere decir? Que hereda los flujos del nivel superior. Es decir, si en el diagrama de contexto teníamos el proceso principal que tenía unos flujos de relación con entidades externas, al explotar ese primer proceso, heredamos los flujos y tiene que estar presente en ese nivel ese conducto por donde van a fluir los datos. Los almacenes vamos a poder repetirlos en cualquiera de los niveles. No obstante, no podemos hacerlo así con las entidades externas, puesto que las entidades externas van a aparecer solo en el nivel superior. Tenemos aquí una representación con respecto a lo que pueden ser esos niveles. Tenemos un proceso principal con unas entidades externas que se desarrolla, ese proceso se explosiona, como vemos esos flujos se heredan en el flujo de entrada y el flujo de salida, lo que hacemos es un análisis de este proceso principal que se divide en dos procesos que van a desarrollar actividades y estos a su vez están alimentando un almacén, uno alimenta el almacén y el otro recupera
esos datos de ese almacén. En el siguiente nivel lo que ocurre es la explosión de ese primer proceso, vuelve a explosionarse en un nuevo diagrama y este segundo proceso en otro nuevo diagrama. Lo que ocurre es que evidentemente esos flujos que entraban y salían de este proceso se heredan como un flujo, como vemos son flujos que no están conectados nada más que por un punto, puesto que se heredan del diagrama superior y a su vez pues van desarrollando los procesos en los cuales vayamos dividiendo, subprocesos en los cuales vamos dividiendo, como vemos de arriba hacia abajo, el proceso principal en varios subprocesos, ¿vale? En definitiva, esta es la filosofía del método. ¿Detrás de esto qué hay? Pues detrás de esto hay un diccionario de datos, es decir, hay dos partes, una parte gráfica en la cual yo voy a intentar plasmar los procesos y esas actividades que puede tener la empresa o que puede tener la organización, y a la vez que en esa parte gráfica plasmo los procesos y los almacenes, tengo que definirlos de manera que quede clara y de forma unívoca. Por eso, dentro definimos lo que se llama el diccionario de datos o repositorio, en el cual, a modo de diccionario, de catálogo, vamos introduciendo la identificación de los procesos. El proceso 1.1 pues será el encargado de realización de tal cosa, el 1.2 hará tal otra, luego posteriormente definiremos los almacenes, etcétera, de manera que vayamos desglosando cada uno de estos elementos que forman parte del método. Vámonos ya a entrar en un ejemplo y de manera gráfica. Imaginemos que de forma genérica queremos plasmar los procesos o actividades de una empresa, de manera genérica, no una empresa específica. Gestionar una empresa tendrá una serie de entidades externas con las cuales se tienen que relacionar: los proveedores de la empresa, los clientes de la empresa, los bancos con los cuales vamos a hacer transacciones, las administraciones públicas con los cuales vamos a tener que pagar los tributos, ¿no? Supongamos que estos son los elementos, las entidades externas con las cuales vamos a trabajar, que son más o menos las usuales con las que trabaja cualquier empresa. Habrá un flujo de transición con proveedores que vamos a denominar el flujo de pedidos, puesto tenemos que identificarlo de manera unívoca. Con los clientes habrá un flujo que vamos a llamar ofertas y pedidos, con los bancos habrá un flujo que denominaremos bancos para generalizar, o con administraciones un flujo que llamamos tributos. Dentro de cada uno de los flujos tendremos que definir qué datos van, qué elemento de dato contiene cada uno de estos flujos. Si explosionamos en una primera explosión ese diagrama de contexto, encontramos que va a haber, lo primero, para el balanceo heredamos los flujos del diagrama anterior. Por tanto, heredamos el flujo de pedidos, heredamos el flujo de tributos, heredamos el flujo de ofertas a pedidos. Esos son los flujos principales con los cuales hemos estado trabajando inicialmente. Y ahora dividimos ese proceso de gestionar la empresa en qué otros procesos vamos a estar trabajando de una manera más simple. Pues, por ejemplo, habrá que gestionar finanzas, habrá que gestionar la producción de la empresa, habrá que gestionar el marketing de la empresa con los clientes, habrá que gestionar los recursos humanos de la empresa. Es decir, estamos listando o estamos incluyendo las actividades en las cuales se desglosan el proceso principal. Y esas actividades, para poderse llevar a cabo, pues necesitarán de guardar determinados datos. Necesitaremos un fichero de proveedores, necesitaremos un repositorio o almacén para pedidos a determinados proveedores, necesitaremos guardar las ofertas, necesitaremos guardar los pedidos de los clientes. Cuando un cliente nos pida algo, la gestión de marketing deberá guardar cuál es el pedido del cliente, la gestión de producción tiene que saber cuál es el pedido que le ha generado todo lo que es marketing o relación con clientes. Recursos humanos tendrán, por ejemplo, que guardar los datos de sus trabajadores, etc. Es decir, la herramienta nos permite, la herramienta, más que la herramienta, el método nos permite plasmar cuál es el funcionamiento de cualquier entidad.
Me voy ahora ya para finalizar a lo que pueden ser las aplicaciones. Inicialmente, como digo, su origen era exclusivamente para el desarrollo software, es decir, para clarificar las necesidades y requisitos de un cliente e intentar darle un modelo de tipo conceptual que luego el ingeniero del software o el programador pudiera desarrollar. Hoy en día, esta herramienta está en boga, es decir, si yo quiero hacer un análisis de eficiencia de procesos, lo primero que tengo que hacer es conocer cuáles son los procesos. Y nos estamos moviendo en sistemas que son complejos, donde las personas hacen cosas, pero tenemos que saber qué cosas hacen para poder hacer un análisis. El primer paso sería utilizar una herramienta de modelado como esta. Ni que decir tiene que hoy en día están soportadas a través de herramientas informáticas, como puede ser las herramientas Case, que nos permiten plasmar los modelos. Esas herramientas Case normalmente tienen una herramienta de dibujo y detrás una herramienta o repositorio de datos. Pues nada más, espero haber especificado y haber introducido y haber llegado a todos ustedes con respecto a lo que era el objetivo de esta presentación, que era el uso de los diagramas de flujo de datos y sus posibles aplicaciones. Muchas gracias por la atención. Bueno, ese es uno. Acá tengo otro que es con ejemplo. Profe, Sí, una consulta. ¿Cuándo sería, digamos, los feriados por Semana Santa y todo eso? y creo que ahora, este fin de semana, Ah, ok, ok. hoy viernes creo. Jueves y viernes, sí. Hoy viernes. O sea que hasta el miércoles nomás tenemos clase. Claro, Jueves y viernes sería y el hoy lunes, y el miércoles. Y el lunes ya es la presentación. Ah, claro, ok. sí. A ver. Bueno, vamos a explicar esta herramienta, se llama diagrama de flujo de datos o DFD por su sigla, que lo que nos va a permitir es poder realizar un modelado de cómo los datos van de un proceso a otro y cómo se relacionan las entidades con los procesos y los almacenamientos de datos. Vamos a comenzar por la simbología. Todo lo que es un proceso, una acción, se representa por medio de un círculo. Después tenemos los rectángulos, que los rectángulos son las entidades o actores que interactúan con el sistema. Por medio de flechas se indican los flujos de datos de un lugar a otro del diagrama. Y por dos líneas paralelas se representan los almacenes de datos, que es un lugar donde persisten los datos. Puede ser archivos, base de datos y todo lugar donde yo pueda guardar datos. Para comenzar el análisis tenemos que contextualizar. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre el nivel 0, que es el diagrama de contexto. Es decir, vamos a diagramar el contexto en el cual funciona el sistema que estamos analizando. Vamos para ello a identificar por medio de un solo círculo el nombre del sistema. En este caso del ejemplo es un sistema para una biblioteca. Y ahora necesitamos saber quiénes van a interactuar con el sistema. Siempre las entidades que son los actores van en los extremos de lo que es el diagrama. En este caso tenemos usuario y bibliotecario. Si por una cuestión de hacerlo más legible necesitamos repetir la misma entidad, yo puedo tener
2 o 3 entidades, por ejemplo, de bibliotecario y va a representar lo mismo. Bueno, acá tenemos el primer flujo que es el usuario que solicita un libro y el sistema que le envía una respuesta, es decir, hacia dónde va ese dato. Y el mismo sistema también recibe actualizaciones por parte del bibliotecario cuando hay que cargar nuevos libros y también le avisa cuando algún libro que haya buscado el usuario no esté disponible. Acá tenemos la contextualización, muy a grandes rasgos. Vemos el flujo de los datos y ahora lo que vamos a hacer es, a partir de eso, vamos a generar el próximo nivel, que es el nivel 1, que sería ya un detalle más avanzado de la funcionalidad del sistema. Puedo tener tantos niveles como sean necesarios, dependiendo de la complejidad del diagrama. Por ahora, para estos ejercicios vamos a centrarnos solamente en llegar hasta el nivel 1. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Primero creamos la entidad usuario, que es el agente externo al sistema. Este agente, ¿qué es lo que va a realizar? Una búsqueda de un libro. Necesitamos tener un proceso que busque en un almacenamiento de datos de los libros, que busque si el libro encuentre y le envíe una respuesta, o sea, si el libro existe o no existe. Todas las cuestiones físicas de cómo llega el libro al usuario no nos interesa, solo nos interesan los datos que viajan al sistema. En este flujo el usuario le envía el dato libro, con ese dato, buscar libro, va a realizar una consulta desde el almacenamiento de libros y va a enviar una respuesta. Esa respuesta puede ser un sí o un no, dependiendo lo que suceda. Ahora bien, tenemos otro proceso que cuando no se encuentra un libro tiene que dar aviso al bibliotecario de que está faltando ese libro. Entonces necesitamos avisarle a la otra entidad externa que es el bibliotecario. Ahí lo representamos por medio del correspondiente símbolo. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el flujo de datos ahora? Bueno, se envía el libro que falta y el proceso de avisar falta va a enviar la notificación o aviso al bibliotecario. El bibliotecario, una vez que consigue esos libros, tiene que actualizar el registro de libros. Por lo tanto, necesita un proceso que le permita realizar la carga de estos libros nuevos. El bibliotecario lo que va a hacer es, ¿qué dato va a enviar? Va a enviar el dato de los libros nuevos, lo que haya recibido de la editorial. Y ese proceso se va a encargar de impactar esos nuevos libros en el almacenamiento de libros. Fíjense que acá tenemos ya el circuito completo de cómo está diagramado este sistema. Como pueden observar, están todos los procesos, entidades y almacén con sus correspondientes flujos de datos, que como lo vemos nos permite ver rápidamente cómo funciona el sistema y qué datos van de un lado al otro. Todavía el tipo de datos, o sea, qué tipo de datos voy a enviar, qué cantidad de datos, eso se define en otro tipo de diagrama, no en este. Bien, vamos a ver ahora a continuación las situaciones prohibidas, lo que no podemos hacer en un diagrama de flujos, es decir, lo que no se puede realizar porque está prohibido. Una situación en la cual tenemos un proceso que genera datos pero no recibe ninguna entrada es una situación prohibida. No se puede realizar. Después, el siguiente caso, cuando tenemos a la inversa un proceso que recibe entradas de datos pero no genera ninguna salida, también es una situación prohibida, no se puede. Y la siguiente restricción es que cuando nosotros queremos realizar un vínculo entre
una entidad y un almacenamiento, esto no se puede. Siempre para que haya una vinculación entre una entidad y un almacenamiento de datos, tiene que sí o sí haber un proceso entre medio. Como vemos acá abajo, la forma correcta de hacerlo es a través de un proceso. Directamente es una situación que está prohibida, no se puede realizar en el diagrama. Bien, ahora vamos a ver cuál sería la convención para colocar los nombres dentro de los símbolos. Todo lo que son procesos lo vamos a colocar con verbos. Por lo menos tiene que haber un verbo y después puede haber alguna otra descripción. Un verbo que indique qué acción va a realizar ese proceso. Después tenemos en las entidades y en los almacenes de datos, tenemos que colocar sustantivos. Es decir, se van a referir a algo en particular, a libros, a personas, a distintos tipos de elementos. Entonces, esto sería digamos, las cuestiones a tener en cuenta con respecto a qué escribir dentro de cada elemento. Bien, entonces hasta acá es la explicación introductoria de diagrama de flujo de datos y les dejo la tarea para que lo hagan y comencemos a practicar esta diagrama. Ahora está el modelo de entidad-relación. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. En esta siguiente entrega vamos a estar definiendo estos conceptos que me van a permitir establecer los pasos requeridos para poder aterrizar una problemática del mundo real en planteamiento de un modelo conceptual que veíamos en la parte de conceptos, que es uno de los pasos previos dentro del ciclo de desarrollo de una base de datos. Veíamos que la recomendación que se hacía en ese punto es que fuera un modelo gráfico, en este caso que permitiera una fácil comunicación con el usuario, porque recuerden que lo más importante en esta primera parte es poder aterrizar, es poder recuperar todos los requerimientos de datos o de la información que va a requerir el usuario para poder plantear la organización dentro de una base de datos. Nosotros dentro de este curso estaremos utilizando el modelo entidad-relación para poder hacer este planteamiento del esquema conceptual. Entonces vamos a comenzar con algunas definiciones. Primero presentaré la parte conceptual que está detrás del modelo entidad-relación y posteriormente estaré presentándoles algunos problemas tipo para que vayamos viendo la construcción, para que pueda guiarlos en este proceso de desmenuzar una definición y poderla transformar y establecer estos requerimientos en este entorno gráfico, para lo cual vamos a estar trabajando con una herramienta que me parece muy interesante, que nos permitirá cubrir tanto la fase del modelo entidad-relación como del modelo relacional, que se conoce como Draw.io. Ya la veremos en su momento. Entonces, en este primer material nos centraremos solamente en la parte conceptual y en una siguiente entrega estaremos ya viendo la parte de aplicación para guiarlos en el proceso de construcción de este esquema conceptual. Entonces, decíamos, para la construcción de una base de datos vamos a necesitar pasar por algunas etapas, algunas fases. Lo primero que tendremos que hacer es entender el dominio del mundo real que se va a modelar. Eso es sumamente importante. De lo contrario, y si no hacemos este proceso de manera exhaustiva, vamos a tener muchos problemas en cuanto a la implementación de la base de datos, porque aun cuando al final tengamos implementado una base de datos, esa base de datos no le servirá al usuario, dado que no estamos, en este caso, cubriendo completamente sus necesidades.
Una vez que hemos entendido completamente ese dominio, habrá que especificarlo usando en este caso un formalismo de diseño para base de datos. Después habrá que traducir la especificación al modelo de datos que vamos a estar trabajando en conjunto con el sistema manejador de base de datos, que en nuestro caso será el modelo relacional, y posteriormente tendremos la creación propiamente del esquema de la base de datos, su implementación y su posterior poblamiento. Bueno, entonces las fases que tenemos que cubrir en el diseño de una base de datos es: primero tenemos un problema del mundo real, que es lo que llamaremos como el minimundo. De aquí vamos a tener la obtención y análisis de requerimientos. Esto nos permitirá llegar a una primera fase que será los requisitos o el establecimiento de requisitos de la base de datos. Esto es lo que en conjunto me permitirá proyectar el diseño conceptual. Este diseño conceptual me permitirá aterrizarlo o establecerlo a través de un esquema conceptual que será en este sentido el modelo entidad-relación. Esto nos va a permitir derivar lo que se va a conocer como el diseño lógico, es decir, aquí tendremos o tendrá que ocurrir una transformación al modelo de datos que vamos a trabajar. Esto tendrá como resultado el esquema lógico, que sería este modelo basado en tablas o nuestro modelo relacional, que dará pie al diseño físico, en donde ya haremos la implementación del esquema interno. Vean que esta primera parte, hasta lo que tiene que ver con el diseño lógico, es completamente independiente del sistema manejador de base de datos. Eso es una gran ventaja porque nos permitirá realizar y hacer todos los cambios o todas las adecuaciones que sean necesarias sin tener que desgastarnos en hacer modificaciones directamente sobre el esquema implementado y mucho menos sobre un esquema que tenga ya datos almacenados. Entonces eso será muy importante, y una vez que ya se tienen los elementos necesarios para poder proceder al diseño lógico, este esquema lógico y esta implementación en el esquema interno ya será específico para cada sistema manejador de base de datos. Entonces aquí tendremos una gran desventaja, si lo queremos ver así, como desarrolladores de base de datos, porque nos vamos a enfrentar que en el mercado hay distintos sistemas manejadores de base de datos, cada uno tiene su propia sintaxis, su propia semántica, y eso nos impide el hablar de bases de datos genéricas o bases de datos que podamos implementar sin ningún problema en cualquier sistema manejador de base de datos. Trataremos con los aspectos que vamos a revisar en el curso que esas modificaciones, o si tenemos que hacer esas migraciones, sean las mínimas, pero no hay nada en este sentido que nos impida o que nos facilite. Chicos, no vamos a tener tiempo de ver todo esto, así que yo ahí le pasé el link Sí, sí. del resumen este. Copien los dos links que están arriba para volver a verlo. ¿Ah? Entonces lo guardo acá entre la lista de... ¿Dónde está? En el software. Ya lo guardo acá y el otro también para que acordarme de pasárselos también en el aula. ¿Tá? Entonces con esto tiene por lo menos la primera parte del otro gráfico que tienen que hacer. También le voy a poner el de diccionario de datos. Veo que ya se está haciendo la hora, así que no sé si tienen alguna pregunta más mientras tanto. Si no, yo en el momento que pueda le voy contestando preguntas que me van haciendo al WhatsApp. Vale. Bueno, todo bien en el presente, ¿no? En el aula. Sí, por ahora no Eh, quedó ninguna duda. Tendríamos que corregir nomás lo que Bueno, yo tengo una mostraron. duda sobre sí, lo de la entrega del lunes. ¿Cómo va a ser? O sea, presentamos los videos y eso ya cuenta como la presentación del trabajo, o tenemos que hacer algo sí, más. sí, cuenta como presentación del trabajo, pero traten de hacer la pregunta antes para que no tenga errores No, claro, sí, su trabajo. sí, sí. La idea de hoy ya era ver la parte del otro diagrama, yo creo que ya estaban bastante más avanzados.
Ok, profe. Se reúnanse para terminar esto porque si no, no van a llegar. Inclusive la clase del lunes tienen tiempo de corregir la parte documental, digamos, pero ya el video no van a tener tiempo. ¿Está? Sí, profe. Porque lleva tiempo hacer el video. Hacer el video, subirlo a YouTube y compartirlo. ¿Está? Bueno, entonces lo despido si es que no hay otra pregunta. Hasta la próxima clase, hasta el miércoles. Dale, nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Hasta Bueno, luego. Que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.